Bueno, pues vamos a ver, esperemos que primero un espectáculo estupendo, una producción de teatro Noctámbulo con el festival que, bueno, que aborda un texto muy grande, aunque no sea de los textos más representados de Shakespeare, pero sí que es una historia épica, es una historia que tiene mucha truculencia, que tiene una dosis de violencia explícita notable y que a partir de ese elemento pues configura un relato y una reflexión sobre cómo se ejerce, en qué momentos la sentimos justificada, si sí, si no. A mí me interesa mucho también el asunto de la obediencia ciega de Tito. Tito es un hombre muy leal que cumple con todas sus obligaciones, las que tiene como padre, las que tiene como ciudadano, las que tiene como general, las que tiene como feligrés, porque tiene una parte en la que habla de que tiene que obedecer las leyes de los dioses, y esas obediencias, esas leyes le llevan a cometer actos que luego se le van a volver en contra. Entonces es muy interesante el conflicto entre la justicia y la ley, porque no son lo mismo. Una cosa es el marco legal y otra cosa es lo que deviene en cosas justas y en resultados que sean positivos. Eso es muy interesante. Luego es una obra de acción con un ritmo trepidante y que, bueno, que tiene, hemos visto ahora mismo, he visto el tráiler y es llegan, mueren, matan, asesinan, mutilan, pero claro, eso dentro de una historia que es muy grande y que es muy larga, tampoco es que estemos todo el día, no es una carnicería, pero sí, bueno, sí que tiene ese elemento que Tito llega con 4 hijos a Roma, 4 hijos vivos, y acaba la función vivo 1, o sea que por el camino, si a Tito se le han muerto 3, a los otros también se les han muerto 4. No tengo ni idea, no sé lo que va a pasar y esa es parte de la gracia de nuestra profesión, ¿no? Uno expone ahí lo que ha trabajado con la mejor intención y luego llega ese momento en que participamos todos de un mismo ritual. Y en ese ritual, pues claro, aquí sobre todo, que son 2.000 y muchas, 3.000 personas, claro, la gente que lo está viendo tiene mucho que decir en el propio desarrollo y luego, evidentemente, en lo que les ha pasado y si han sufrido, han disfrutado, han tenido un rato de mezcla. Yo creo que van a encontrar elementos de interés y escenas que a mí me parecen muy bonitas, un trabajo de elenco absolutamente fascinante, un texto que tiene esta parte de acción, pero que tiene vuelo poético y tiene una parte trágica en la que ya se adivina todo lo que va a ser Shakespeare, en la que ya está prácticamente todo. Y a mí me parece maravilloso. Yo vendría a verlo, a ver la gente que viene si opina lo mismo, nunca se sabe. Bueno, llévale a Saturnino mi mano. Dile que es la misma mano que lo defendió de 1000 peligros. ¡Ruégale que la encierre! Pues ya que Viva no tuvo la suerte que habría merecido, que al menos sí obtenga consuelo, estando inerte. Enseguida tendrás a tus hijos a cambio de tu mano, Andrónico. Aquí elevo al cielo mi única mano e invoco a algún dios que se apiade de las almas desdichadas. ¿Vienes a arrodillarte conmigo? Hazme, Jamía. Quizá así el cielo escuche nuestros ruegos, o al menos nuestros suspiros enturbiarán el horizonte y cubrirán la luna con la niebla de nuestros pesares. Hermano, habla con sensatez, no te dejes arrastrar por la locura de tu desespero. No son tan penas mis ondas que no tienen dueño. Pues que lo sea también mi dolor y sus arrebatos. Locura es esa, lo que nos importa a todos es que la razón detenga tus lamentos. Si hubiera razón que pudiera calmar mis desgracias, entonces podría poner límite a mis sufrimientos. Bueno, es una obra muy coral. Es verdad que la función se llama Tito Andrónico, que Tito Andrónico tiene mucho más peso que los demás, pero todos los demás se les ve mucho. O sea, es una función en la que Tito está muy arropado. En cuanto al elenco, bueno, el equipo no solo ha hecho su trabajo de intérpretes en el sentido así como canónico de llego, interpreto mi parte, sino que yo les he propuesto y ellos han aceptado y lo han mejorado todo
proponer y mejorar y construir también parte del espectáculo. Yo tengo muy claro qué quiero contar, cómo lo quiero contar. Luego hay una parte en la que si no hubiese tenido a estas 13 personas definiendo cada pequeña sección, cada movimiento, no habríamos llegado. O sea, yo he construido una estructura, he ido a muchos detalles y ha habido otros cuantos detalles que los he dejado al reparto, que el reparto han ido probando, hemos ido confrontando, viendo, dialogando, y sobre muchas de las propuestas hay elementos definitivos y eso es fantástico, porque bueno, yo creo que ellos están muy contentos, que se sienten muy autores de la función, y a mí eso me gusta mucho, porque creo que el teatro somos mucha gente, no solo quienes están en el escenario y no solo quien escribe o quien dirige, y bueno, a mí me gusta mucho ver la atmósfera de trabajo que hay en esta compañía, cómo han llegado, y sobre todo eso del reparto destacaría su implicación, su entusiasmo y luego, personalmente, lo que me parece que es un trabajo de interpretación muy Sí, hay dos versiones, una que es para Mérida, fundamentalmente porque tenemos un reparto un poco mayor. En Mérida son 13 en el elenco y en gira van a ser 10. Entonces hay dos pasajes muy cortitos que se eliminan de la versión en gira y luego hay actores que tienen que hacer un papelito pequeño que ahora está interpretando pues Carmelo, Cándido y Juan, que esos papeles pues se reparten entre otros 3 compañeros. Pues esto nunca se sabe cómo es. Me ha costado mucho en el sentido de que es un espectáculo muy grande, que no ha habido descanso alguno, pero al final lo hemos montado en el mismo tiempo que habríamos montado una función de 1h30. Entonces tiene algo de milagroso, por un lado, o tiene también algo de que cuando hacemos una obra de 1h10 estamos muy relajados. Que bueno, también es verdad que no siempre se hace el mes y medio en todas las producciones. Aquí sí hemos tenido incluso un pelín más del mes y medio, que es lo habitual, y bueno, pues muchas horas en ensayo, muchas horas fuera, y luego ya una vez que hemos llegado al Teatro de Mérida, muchísimas horas en el escenario, muchísimas, porque tenemos muy poquito tiempo, son solo 2 días, y en 2 días hay que colocar todo el sonido, todas las luces, la escenografía, todos los elementos que llegan de vestuario, y ponerlo todo junto y ver qué pasa y ajustar. Entonces bueno, pues sí, son básicamente muchas horas, pero que con el entusiasmo y con el placer que obtenemos cuando trabajamos, pues se llevan muy bien. Hoy estamos cansados, la voz se resiente un poquito, pero es que lo disfrutamos mucho, nos gusta mucho. Bueno, yo les diría primero que se acerquen al teatro, porque en el teatro hay muchas cosas muy buenas y tiene esta parte que no tenemos en casi ningún otro lugar, que es el de que se genera en el momento, ¿no? Y entonces luego el Teatro Romano de Mérida, solo por el momento en el que entras por la cávea y ves ese frontispicio, esas columnas con la iluminación que tiene de noche, y ya adivinas el ambiente que se va a generar dentro de un poquito cuando empiece la función, solo eso merece la pena ir al Teatro Romano de Mérida. Luego, en el caso de Tito Andrónico, yo creo de verdad que tenemos una historia con muchos elementos muy llamativos y notables, y que merecen que se venga al teatro, que hay momentos en que Tito Andrónico, en que el personaje que hace José Vicente Moirón, que expresa una hondura, un momento de dolor, un momento de alegría, como hay otros personajes que disfrutan con una crueldad y que luego esa crueldad se les vuelve en contra y entienden la dimensión de lo que han ido planteando a lo largo de esta historia. Hay el sufrimiento de Lavinia, me parece un espejo en el que mirarnos. Lavinia es un personaje que sufre una violación en la obra y que, claro, nos empuja a la actualidad, en este momento en el que cada día vemos noticias
de asesinatos, de muertes, violaciones. Claro, nos lleva a un momento de decir, es que fíjate desde otro lenguaje, que no es el de ha pasado esto, esta mujer ha sufrido esto, sino el que tú ves una imagen construida, porque claro, esto es teatro y tiene su parte de plástica, de construcción, de artificio. Ves una verdad detrás de eso que es sobrecogedora por momentos. Cómo suplica que no le hagan eso, que eso es algo que claro, nunca en un relato de noticias de actualidad nunca nos ponemos en lo que es el proceso, cómo sufre antes, cómo pide que no le pase, cómo vuelve, cómo se ve a sí misma después de eso. Eso, claro, nos genera una empatía que es difícil ver en un día a día en el que vivimos a otro ritmo. Y la función tiene una gran humanidad en ese sentido, porque expone la violencia como un elemento inherente al ser humano, a los personajes de esta obra, y también te permite sentir las consecuencias. Y entonces, claro, se entiende que pese a eso, lo imbricado que esté en nosotros, hay que conseguir que otras vías para canalizar los momentos en los que nos sentimos mal. Swallow the sorrow of your mind. Sí, bueno, por un lado, sin duda, los clásicos primero son clásicos, no solo porque llevan 2000 años, 2500 o 500, 400, sino porque han conseguido trascender las épocas, porque plantean grandes preguntas y grandes conflictos que nos siguen ocurriendo, ¿no? Es verdad que luego la humanidad ha evolucionado, no sabemos si hacia adelante. Me gusta mucho cuando Mafalda dice esto de entre el arco y la flecha y el misil teledirigido es notable cómo ha evolucionado la tecnología, y dice, y lo poco que han cambiado las intenciones. Pues claro, al final la tecnología, la ciencia cambia el mundo. Evidentemente no vivimos como hace 2000 años, sin embargo el conflicto entre si debo obedecer unas leyes que son injustas porque tenemos que convivir, y si no tenemos ninguna ley pues probablemente nos mataríamos todos, o debo rebelarme contra aspectos que encuentro injustos, eso sigue aquí, desde Antígona a Tito Andrónico, ahora mismo en Cataluña es un debate que no se plantea así, pero que se podría plantear perfectamente. No need to kill a dragon, save a princess. No need to do all that. Be a bit curious, travel around.